El 29 de julio de 2000, unos cientos de personas se reunieron en el condado de Medina, Ohio, en la víspera de uno de los eventos más grandes del año, la Feria del Condado de Medina. Había puestos, juegos mecánicos, exhibiciones de ganado y atracciones, y en un rincón en particular se exhibía una serie de enormes y cuidadosamente restaurados tractores de vapor antiguos. Sin embargo, uno de esos tractores estaba a punto de convertir este día tranquilo y ordinario en el día más mortífero de la larga historia de la feria. La ciudad de Medina fue fundada en 1812 como una zona agrícola, aproximadamente a 53 kilómetros o 33 millas al suroeste de Cleveland. Medina y el condado en el que se encuentra recibieron su nombre de una ciudad histórica en Arabia Saudita. Para el año 2000, la población de la ciudad era de alrededor de 25,000 habitantes, y muchos de los residentes trabajaban en el área metropolitana de Cleveland. En 1845 se estableció una organización permanente que llegaría a conocerse como la Feria del Condado de Medina. Aquí los agricultores y otros habitantes locales se reunían para exhibir su ganado y cosechas más preciados. De 1945 a 2001, la feria se celebró cada año, excepto en 1952, cuando fue cancelada debido a un brote de polio. Con el paso de los años, cada vez más puestos de concesión y vendedores se convirtieron en partes fundamentales del evento. Entre quienes contribuyeron regularmente durante la década de los 90 estaba Cliff Kovacic. Padre de 3 hijos y dueño de un negocio local, Cliff era considerado un miembro muy solidario, servicial y apreciado de la comunidad. Junto con su hijo William Bill Kovacic y varios de sus amigos cercanos, compartía una pasión por el equipo agrícola y especialmente por los tractores de vapor. En agosto de 1997, Cliff compró un tractor antiguo Case 110 originalmente construido entre 1908 y 1909 a un hombre llamado Clarence Christian Jr. Clarence había adquirido el tractor en 1993 en una subasta en Minnesota y lo llevó a Ohio para que lo repararan. Sin embargo, mientras estaba desarmado para su reparación, Clarence vendió el tractor de vapor a Cliff en las condiciones en que se encontraba. Este Case 110 medía 6.4 metros o 21 pies de largo y 3 metros o 10 pies de ancho con las ruedas de tracción en la parte trasera. Pesaba más de 15,000 kilogramos o más de 17 toneladas cuando estaba vacío y podía contener poco menos de 900 kilogramos o 2,000 libras de carbón y 1,285 litros o 366 galones de aguas. En total era capaz de producir 110 caballos de fuerza, de ahí la designación 110. Cliff y su hijo Bill pasaron más de 2 años restaurando el tractor hasta dejarlo en funcionamiento. Como alguien que había contribuido a la Feria del Condado en años anteriores, Cliff, junto con su hijo y amigos, decidió llevar el 110 a la feria de 2001. A principios de ese año, él, su hijo Bill y su amigo de 46 años, Alan Kimball, pusieron en marcha el tractor y no encontraron ningún problema con él. El domingo 29 de julio de 2001, la Feria del Condado se estaba preparando para abrir sus puertas a los asistentes al día siguiente. Alrededor de las 5:40 p.m., Cliff, Bill y Alan Kimball, junto con su amigo de 58 años, Dennis Youngblood, condujeron el tractor hasta el recinto ferial. Este era un camino directo hacia la entrada de la feria por West Smith Road. En el camino, 2 oficiales de policía, Dave Soika y Christopher Conwell, iban en una patrulla cuando notaron el tractor y procedieron a seguirlo hasta la feria. Cliff estaba operando el tractor de vapor en una zona no autorizada, que era una carretera pavimentada, y los 2 oficiales tenían la intención de ponerle una multa. Una vez que el tractor entró al recinto ferial alrededor de las 6:15 p.m., los oficiales lograron detener el tractor cerca de una taquilla y le pusieron una multa a Cliff. El resto de la familia de Cliff estaba cerca. Cuando uno de los oficiales le preguntó a Cliff por qué no trajo el tractor en un remolque, su hija dijo que el tractor era demasiado grande para cualquiera de sus remolques. Mientras esto sucedía, el tractor dio marcha atrás hasta un lugar de estacionamiento junto a los otros tractores de vapor que ya estaban en exhibición. Luego, sin previo aviso, explotó. El tractor de vapor fue lanzado 3.6 metros o 12 pies en el aire antes de aterrizar sobre su lado izquierdo. Al mismo tiempo, la explosión lanzó vapor caliente, metralla y aceite lubricante caliente hasta 90 metros o 100 yardas en todas las direcciones.
La explosión cobró instantáneamente la vida de los 4 hombres que iban en el tractor y causó heridas a Brian Hammond, de 18 años, que más tarde resultarían fatales. Además, alrededor de 50 personas más resultaron heridas por la explosión. La mayoría de las lesiones incluyeron quemaduras de segundo y tercer grado, junto con heridas causadas por metralla voladora. Entre los que resultaron gravemente heridos estaban los oficiales Conwell y Soika, quienes sufrieron quemaduras en hasta el 30% de sus cuerpos. La esposa de Conwell, Dawn Conwell, dijo a los reporteros que había un contorno muy claro en las heridas de su esposo, que mostraba que había estado parcialmente protegido por su chaleco antibalas. Otras personas heridas fueron trasladadas en helicóptero a hospitales tan lejanos como Cleveland. Muchos de los familiares que le quedaban a Cliff estaban entre los heridos en la explosión. A pesar de algunas expresiones de sorpresa y consternación, la administración del recinto ferial decidió continuar con la feria, apenas 24 horas después de la explosión, como una forma de, en sus palabras, honrar a quienes habían muerto apoyando la feria. Se inició una investigación por parte de varias agencias policiales de los estados de Ohio y Minnesota. Trajeron especialistas en calderas de vapor y tractores de vapor para un análisis experto. Al examinar detenidamente los restos, los investigadores descubrieron que la placa de corona, una lámina de metal que se encuentra en la parte superior de la caja de fuego, entre las llamas y el agua, había sido empujada rápidamente hacia abajo. La lámina misma estaba muy corroída por tantos años de uso y mantenimiento inadecuado. El grosor original de la placa de corona cuando fue fabricada era de 9.55 milímetros o 3 3/8 de pulgada, pero con el tiempo la placa se había desgastado hasta llegar a tan solo 2.2 milímetros o 0.087 pulgadas en algunos lugares. Además de esto, se encontró que 6 pernos de sujeción conectados a la placa de corona estaban soldados. Se observó que estas soldaduras eran muy porosas, algo que comprometía la efectividad y seguridad de los pernos. Además, se descubrió que los dispositivos de seguridad conocidos como tapones fusibles, diseñados para derretirse en una emergencia y liberar presión, habían sido soldados alrededor de toda su circunferencia, lo que impedía que funcionaran eficazmente como válvulas de liberación de emergencia. También se encontró que una válvula de alivio de seguridad estaba funcionando mal. Sin ella no había manera de liberar el exceso de presión interna en la caldera. Esta válvula debería haberse abierto automáticamente a una presión de 125 psi, pero durante las pruebas realizadas por los investigadores, la válvula no se abrió ni siquiera al doble de esa presión. Los investigadores encontraron arena en la válvula que impedía que se abriera, y especularon que la arena se había introducido durante el arenado como parte del trabajo de restauración. Finalmente, el manómetro estaba defectuoso. Mostraba una lectura de presión de 25 psi en todo momento. Cliff Kovacic estaba al tanto de esto antes del desastre y no está claro por qué no mandó reparar o reemplazar este instrumento vital. Usando esta información, junto con los testimonios de testigos presenciales, los investigadores determinaron la causa completa de la explosión de vapor. Antes de que siquiera comenzara el viaje hacia la feria, el tractor de vapor, a pesar de la restauración, estaba en malas condiciones debido al deterioro general del metal de la placa de corona. Esto se agravó cuando el tractor fue conducido hasta la feria en lugar de ser transportado en un remolque. Para cuando el tractor llegó al recinto ferial y se detuvo brevemente para los oficiales de policía, los niveles de agua eran peligrosamente bajos y la placa de corona había quedado parcialmente expuesta. Como resultado, mientras el fuego seguía ardiendo, la placa de corona se calentaba cada vez más debido a que no estaba cubierta de agua. Cuando el tractor comenzó a moverse hacia su lugar de estacionamiento, después de que los oficiales emitieron su multa, el movimiento repentino probablemente hizo que parte del agua restante salpicara sobre la placa de corona expuesta y sobrecalentada. Esta agua se convirtió instantáneamente en más vapor del que la máquina debilitada podía soportar. Con una válvula de alivio atascada y los tapones fusibles sin derretirse, la presión dentro del tractor obligó a que la placa de corona se doblara hacia abajo y se desgarrara hacia la cámara de combustión. Esto resultó en una explosión rápida que lanzó metal, ceniza caliente y vapor en todas direcciones y elevó el tractor mismo por los aires. La muerte fue casi instantánea para la mayoría de las víctimas. Un investigador de Minnesota comentó que si el tractor hubiera sido inspeccionado en su estado, se le habría prohibido por ley operar hasta que se realizaran las reparaciones. Tras el desastre y la investigación posterior, el gobierno estatal de Ohio, junto con otros, propuso una nueva legislación que exigía el mantenimiento adecuado
y la supervisión de todas las máquinas de vapor en el estado, para asegurar que los errores cometidos por Cliff y sus amigos nunca se repitieran. 20 años después del desastre, la comunidad trabajó unida para instalar un monumento permanente en el lugar donde ocurrió la explosión. La Feria del Condado de Medina continúa hasta el día de hoy, siendo una parte querida de una comunidad que fue devastada por una explosión que ocurrió ahí en 2001